Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos que sean parte de esta presentación de webinar, donde vamos a presentar los resultados de la encuesta sobre barreras y facilitadores para la implementación de acuerdos de riesgo compartido en Argentina. Bueno, el capítulo Argentina viene trabajando desde hace bastante en el país, hace 14 años, para el desarrollo de la farmacoeconomía y la investigación de resultados, y somos un capítulo bastante multidisciplinario. Tenemos académicos, profesionales de la salud, integrantes de la industria farmacéutica y de consultoría. Entonces, bueno, la verdad que es un mix interesante para poder hacer este tipo de eventos y de intercambios. Somos un capítulo pequeño. Este año tuvimos una distinción por parte de ISPOR por ser un capítulo que está trabajando mucho, a pesar de ser un capítulo pequeño, lo cual nos da mucha alegría. Y es la línea que decidimos priorizar desde mediados del año pasado para trabajar desde el capítulo son los acuerdos de riesgo compartido. ¿Por qué? Porque creemos que es una deuda pendiente quizás dentro del país en donde nos está costando avanzar en esta línea, y poder estar todos juntos conversando de estos tópicos podría llegar a facilitar la implementación de los mismos en el país. Esta línea de trabajo comenzó con un webinar el año pasado, donde Natalia Tazara, Fernando Copolillo y Luis Ángel Di Giuseppe compartieron las experiencias que ellos tienen en estas temáticas. Si no pudieron verlo en su momento, el webinar está disponible en el canal de YouTube del capítulo, que lo encuentran poniendo en YouTube ISPOR Argentina. O si no, está publicado un resumen del mismo en el boletín de ISPOR. Luego de haber realizado este webinar, donde discutimos bastantes aspectos de qué son estos acuerdos y algunas experiencias de uso, vimos que estaría bueno poder relevar qué es lo que pensaba la gente que vino al webinar y los que no, acerca de por qué es que nos cuesta implementar este tipo de acuerdos. Entonces, en este contexto, decidimos hacer esta encuesta que estuvo realizándose los últimos meses. Y lo que ahora queríamos hacer es compartir estos resultados con ustedes, explicarles cómo agrupamos la información que encontramos y hacer un ejercicio de priorización acerca de cuáles son las barreras y facilitadores en los que deberíamos trabajar primero, y tener un lindo espacio de discusión como para profundizar un poco más en esta temática. Entonces, dicho esto, le voy a pasar la palabra a Jorge. Jorge Helgar es el presidente pasado de ISPOR Argentina y trabaja en CENEXA, el Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Jorge, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Andrea. Bueno, como bien comentaba Andrea, nosotros ya hace un tiempo que venimos trabajando la temática de los acuerdos de riesgo compartido, y en función de eso, y como le comentaba Andrea, hicimos este relevamiento. Lo que yo voy a comentar en estos próximos minutos es los resultados de esta encuesta para que sean disparadores de un ejercicio de priorización que vamos a hacer más adelante. Primero, explicarles un poco cuál fue el enfoque metodológico que nosotros elegimos. Esto nosotros lo enmarcamos dentro de lo que es una investigación cualitativa mediante una técnica que se denomina Metaplan. La técnica del Metaplan es una técnica de consenso en el cual se intenta conocer las distintas visiones de los actores involucrados en un problema sobre sus soluciones, sus alcances o diferentes aspectos en los cuales no estén claramente definidos. Cuando nosotros evaluamos el tema de acuerdos de riesgo compartido y luego del webinar anterior, detectamos que había muchas dimensiones que eran difíciles de definir o de acotar, y en función de eso es la elección de esta estrategia metodológica. Mientras esta investigación, lo que nosotros hicimos fue difundir a través de las redes sociales como LinkedIn, Twitter, Facebook, y a través de los correos electrónicos de las personas involucradas en el estudio, una invitación a todos los actores del sistema de salud o que pudieran estar involucrados en el sistema de salud de Argentina para que opinaran sobre el tema de acuerdos de riesgo compartidos.
Fundamentalmente lo que hicimos fue dos preguntas. Por un lado era cuál era su opinión respecto a los problemas o dificultades que existían para implementar acuerdos de riesgo compartido en Argentina. Y la segunda pregunta, que era desencadenada de la primera, era ¿qué estrategias o facilitadores creen que se podrían implementar para solucionarlos? En cada una de estas preguntas, los participantes Anda adelante. tenían para responder un número acotado de opciones, hasta 3 como máximo, en forma de una palabra o de una frase corta de no más de 50 caracteres. La idea es que en ese ejercicio de tener que acotar la respuesta, las personas tuvieran que hacer implícitamente un proceso de priorización, tanto para identificar cuál era la principal barrera y cuál era la mejor o más accesible estrategia de implementación. Esta estrategia se difundió a través de todos los medios y obtuvimos una importante participación. Estos empiezan a hacer cuáles son las características de los participantes que formaron parte del relevamiento. Como pueden ver, el 41% de las personas conformaban individuos que pertenecían a las instituciones de salud, tanto de la seguridad social como del sector público como de la seguridad privada. Había un 35% que eran personas que se desempeñaban en la industria farmacéutica, un 16% que estaban o que se desempeñaban en organizaciones académicas, científicas y profesionales, y un 8% de personas que integraban consultoras o proveedores de servicio en el sector salud. Como se puede ver, hay una gran heterogeneidad de aquellas personas que estaban participando, con lo cual esto nos garantiza una representatividad de la visión respecto a estas dos cuestiones sobre las que queríamos indagar. Otro aspecto importante es entender cuál era el perfil de experiencia en el sector que tenían estos participantes. Como se puede ver, más del 71% de las personas tenían más de 5 años de experiencia en el sector salud, específicamente en lo que es economía de la salud, investigación de resultados, y era relativamente poca la representatividad de gente sin experiencia. Es significativo notar que la gran mayoría, es un 22,5%, pertenecían a personas que tenían más de 20 años de experiencia. Con lo cual, podemos afirmar que tenemos heterogeneidad y experiencia en términos de que aquellos que estaban respondiendo a la encuesta sobre la problemática en particular que queríamos abordar. El segundo Jorge, aspecto... perdón que te interrumpa, no se alcanzaba a ver en la presentación anterior sobre qué N estábamos hablando, cuántas personas respondieron la encuesta. Respondieron la encuesta 71 personas de Argentina, el 95% personas de Argentina. Un 3-4% personas que no estaban residiendo en Argentina, pero que referían conocer el sistema de salud argentino. En función de esa cantidad de personas, la otra cuestión importante a indagar, si queríamos conocer la visión sobre los problemas y las facilitadores para la implementación de acuerdos de riesgo compartido, era el nivel de conocimiento que tenían respecto de esta herramienta. Acá lo que vimos es, en cuanto al nivel de conocimiento, es que la gran mayoría de las personas se encontraban con niveles de bastante conocimiento y algún conocimiento, mientras que las personas que referían poco conocimiento eran solo del 16,9% y sin conocimiento poco menos del 10%. Si bien la gran mayoría de las personas refiere tener algún conocimiento en términos de la herramienta de acuerdo de riesgo compartido, si eso lo contrastamos contra la experiencia que ellos manifiestan tener en la implementación de acuerdos de riesgo compartido, se puede ver claramente que saber no implica poder implementarlo, porque la gran mayoría, el 63,4% de las personas, refiere no tener experiencia en la implementación o en el desempeño o en el desarrollo de acuerdos de riesgo compartido, mientras que el 36% refiere tener experiencia. Haciendo un análisis un poco más detallado, lo que podemos observar es que aquellos que manifestaban tener conocimientos de expertos, bastante conocimiento, están generalmente asociados al grupo con experiencia. Es decir, en el momento de llevar adelante o de implementar la herramienta, generaron un entrenamiento
que les permitió poder llevarlo adelante en diferentes escenarios. En función de esta participación, lo que tenemos que ver es cuáles fueron las respuestas y ver en términos de ese contexto cuáles fueron las dimensiones. Lo que se hizo fue juntar todas las respuestas y 3 revisores independientes evaluaron en cada una de las dimensiones la respuesta de los participantes y luego se consensuaron los dominios sobre los cuales referían esas respuestas. Consensuamos 7 dominios que tienen que ver con el lado de las barreras con, por un lado, aspectos legales y normativos, por otro lado, cuestiones características del sistema de salud de Argentina, su complejidad. Otra de las dimensiones fue el conocimiento o la capacidad técnica para implementar acuerdos de riesgo compartido. En otra dimensión, la relación entre actores. Por otro lado, la administración o implementación de acuerdos de riesgo compartido, el interés o voluntad de las partes para llevar adelante acuerdos de riesgo compartido y aspectos económicos en general que involucran a nuestro país. Todas estas dimensiones, a los fines de poder caracterizarlas, lo que se hizo fue describirlas en términos generales que contienen. Por un lado tenemos cuestiones que están involucradas, barreras que están involucradas con la herramienta per se, que es los acuerdos de riesgo compartido, y por otro lado con herramientas o con barreras que están por fuera de la estrategia. En cuanto a los aspectos legales y normativos, la mayor cantidad de las respuestas referían a la falta de un marco normativo adecuado, a problemas en el uso de la información, del compartir información sensible entre los actores involucrados en un acuerdo de riesgo compartido, el definir los alcances y los mecanismos de control de los acuerdos de riesgo compartido. En cuanto a la complejidad del sistema de salud, por muchos de nosotros o todos nosotros conocida, es la fragmentación y las características de organización y funcionamiento de nuestro sistema, las múltiples fuentes de financiamiento. En cuanto a las capacidades y conocimientos técnicos, todas las barreras que se mencionaban tenían que ver con falta de conocimiento y formación, falta de información sobre los posibles beneficios, falta de experiencia, poca difusión de los casos de referencia, falta de capacidad para la negociación, el seguimiento y el control de los acuerdos de riesgo compartido en las distintas instituciones. En cuanto a la dimensión que involucra a la relación entre los actores, lo que más frecuentemente se mencionó fue la falta de confianza entre las partes, el conflicto de intereses, la resistencia a compartir información, la falta de transparencia en el proceso de negociación, la mirada cortoplacista de los actores, el desequilibrio de poder en la renegociación entre la institución de cobertura y muchas veces la industria farmacéutica, y otras que tenían que ver fundamentalmente con el vínculo de el financiador o el prestador con la industria farmacéutica. En cuanto a cuestiones o barreras de administración e implementación, todas giraron en torno a la falta de estructura o personal en las instituciones para poder llevar adelante acuerdos de riesgo compartido, en la burocracia de las propias instituciones para implementar la herramienta, en la falta de una cultura institucional o recursos para el control y seguimiento de resultados, la falta de datos sistematizados y confiables, la falta de métricas adecuadas, sobre todo para definir resultados y o calidad en salud, y sistemas de información apropiados que permitan determinar o evaluar los endpoints relevantes y su desempeño. En cuanto al interés y voluntad, bueno, hay una escasa voluntad de participación, temor a la pérdida de autonomía de los actores involucrados e indiferencia política tanto a todos los niveles, al nivel de la institución de cobertura, al nivel de los órganos que regulan el sistema de salud argentina, y en general falta de interés de los actores para poder implementarlo. Y por último, que no es ajeno, es aspectos económicos, como la falta de previsibilidad económica, la inflación, la disparidad de precios de los medicamentos, estructuras de financiamiento, digamos, que no están adecuadas a las nuevas tecnologías, desigualdades socioeconómicas en el acceso, y otros aspectos que son externos a los acuerdos de riesgo compartido, pero que impactan en el momento de poder diseñarlos e implementarlos. En función de estas barreras, la pregunta siguiente tenía que ver con
cuáles eran los facilitadores. En cuanto a los facilitadores, se hizo el mismo ejercicio. 3 revisores de forma independiente evaluaron las respuestas y generamos 7 dimensiones o temas en los cuales giraban en torno a los facilitadores. Estos temas eran la falta de la visibilización y las experiencias, la promoción de formación y capacitación en temas de acuerdos de riesgo compartido, el marco o la adecuación de un marco institucional o normativo acorde a estas herramientas, establecimiento de infraestructura y organización acorde a las necesidades de los acuerdos de riesgo compartido, vínculos o la promoción de acuerdos entre los actores de propuestas viables y adecuadas, aspectos económicos relacionados con los acuerdos de riesgo compartido y aspectos externos a los acuerdos de riesgo compartido. En la caracterización de estas dimensiones podemos mencionar que en términos de estrategias facilitadoras de visibilidad es promover la difusión de experiencias locales, visibilizar herramientas, concientizar a los actores, generar información sobre terceros de confianza que validen los puntos de disputa. Básicamente la visibilización y promoción de las experiencias de acuerdo de riesgo compartido en nuestro medio. En cuanto a formación y capacitación, lo que la mayoría de las respuestas giraban en torno a promover capacitación específica sobre conceptos de acuerdos de riesgo compartido, estimular la formación de temas relacionados que impactan en la realización de acuerdos de riesgo compartido, como la generación e interpretación de datos, o la generación de guías metodológicas para la implementación de herramientas de riesgo compartido. En cuanto al marco institucional, es promover la adecuación de la legislación vigente a una legislación que sea adecuada y específica a los acuerdos de riesgo compartido, a marcos de referencia regulatorios que sean de consenso entre las partes y sobre todo a herramientas institucionales que regulen el vínculo entre las partes y la transparencia necesaria para el desarrollo de acuerdos de riesgo compartido. En cuanto a las facilitadores de infraestructura y organización, giraban en torno a desarrollar sistemas uniformes e integrados que permitan el monitoreo y generación de datos, promover la definición de estándares sobre sistemas de información y la transparencia del manejo de esos sistemas y la visibilización de sus resultados. En cuanto al acuerdo de las partes, hay que buscar herramientas que sean generadoras de consenso y estrategias de diálogo, que permitan el diseño de propuestas de valor adecuada para cada problemática, no empaquetadas, buscando priorizar la sustentabilidad, claridad y transparencia de los vínculos de acuerdos de riesgo compartido. En cuanto a los aspectos económicos vinculados a los acuerdos de riesgo compartido, es buscar herramientas de recursos e incentivos apropiados, aspectos que tengan que ver como establecer el precio de los medicamentos, el financiamiento, herramientas para lograr ese financiamiento, estructuras de cobertura, límites a la cobertura en términos económicos. Y por otro lado, trabajar sobre otros aspectos que pueden estar involucrados externos a los acuerdos de riesgo compartido, que son fundamentalmente factores de contexto que están fuera del alcance, como las políticas institucionales del Estado, la estabilidad económica, la inflación, etc. Todas estas herramientas lo que hacen es tener un paquete de opciones o de temas sobre los cuales trabajar, las cuales nosotros ahora lo que estamos pensando es encontrar sobre cuál de aquellas estrategias, tanto cuáles de aquellas barreras y cuáles de aquellos facilitadores son los que, a entender de ustedes, son los más relevantes. Muchas gracias y Gracias, Jorge. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Jorge o alguna aclaración de que no se haya entendido alguna barrera o facilitador? Porque el próximo ejercicio es sobre esto que estuvo hablando Jorge. ¿Alguien quiere consultar algo? Abran el micrófono directamente si quieren preguntar alguna cosa. Fuiste muy claro, Jorge, por lo visto. Bueno. Si no hay dudas, entonces vamos a seguir con la agenda. Ahí les
Comparto mi pantalla. Se está viendo, ¿no? La agenda. Bien. Y Andrés, sí. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con este ejercicio de priorización. Yo creo que no me presenté antes. Soy la doctora Andrea Alcaraz, soy la actual presidenta de ISPOR Argentina y soy coordinadora de evaluación de tecnologías sanitarias en IEX. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer en Menti. Seguramente ustedes conocen esta plataforma. Podemos entrar de dos formas, o entran desde su navegador cliqueando, poniendo esa dirección, menti.com. Les va a pedir un código de acceso y tienen que ingresar esos 8 números. O si prefieren hacerlo desde su teléfono, pueden escanear el código QR que está ahí en la pantalla. Así que les voy a pedir que vayan entrando. Vamos a dar unos minutitos para que todos puedan entrar. Si alguien no pudo entrar, por favor avisen en el chat, así lo asistimos. Bueno, cuando ustedes entran al Menti, dependiendo de si entraron vía computadora o entraron vía celular, si entraron vía computadora van a ver lo que está a la izquierda, y si entraron vía celular van a ver lo que está a la derecha. Entonces les pregunta, barreras para la implementación de acuerdos de riesgo compartido en Argentina. Hay que ordenar las barreras según la importancia. Hay que dejar primero con el número 1 la más importante y última la menos importante. Entonces, cuando digo más importante nos referimos a como aquella que ustedes piensan que es más crítica, ¿no? Que tiene mayor impacto como dificultad para la implementación de los acuerdos de riesgo en Argentina. Bueno, vayan votando. Todavía nos faltan algunas personas, pero les voy a compartir pantalla. Así ya vamos viendo los resultados. Perdón, buen día. No puedo ver el código todavía, así que no pude entrar. No me lo anoté. Espera, ahí te lo vuelvo a mostrar. ¿Lo ves en la Gracias. pantalla ahora? Ahí, Arriba en la pantalla. arriba, fíjate acá arriba, Eleonora dice menti.com, es 345309. Gracias, Marian. Gracias, Andrés. No, por favor. Parecía el penado 14. Gracias, chicos. Chicas, ¿alguno le puede escribir ahí en el... Pues no puedo entrar al chatbox. En el chatbox para el que prefiere copiarlo. Ahí lo escribo. Nos faltan todavía algunos votos, pero ya pareciera haber una tendencia en los primeros. ¿Alguien más tuvo problemas para acceder? Avísame cuando cierre, Andrea. Sí, nos faltan algunos votos todavía, pero no sé si van a votar o no. Dejamos un minutito más. Ahí entró uno más. Bueno, igual sigan votando si quieren, no importa, no importa si cambia un poquito, pero podemos ver que estaría rankeando primero la relación entre los actores, ¿no? Y no es algo menor, porque esto de poder empezar a charlar entre nosotros, colaborar, estas cosas que mencionó Jorge que tienen que ver con bueno, cómo se da el diálogo, cómo se dan estas relaciones entre las diferentes personas. Pareciera ser un tópico donde falta trabajar, ¿no? Por eso también generar estos espacios donde podemos empezar a ver
a identificar cómo se podría avanzar en esas conversaciones, podría ser un puntapié, por lo menos, para intentar algo. Pero también hay bastante falta de conocimiento, ¿no? Pareciera decir, bueno, falta de conocimientos, capacidad técnica. Cuestiones que surgieron y se mencionaron mucho en el webinar anterior, como en lo que tiene que ver con la administración e implementación de los acuerdos de riesgo compartido. Creo que los tres expositores el webinar pasado mencionaron este tópico, ¿no? Qué difícil que es a la hora de hacerlos, de poder identificar cuáles son las medidas ideales para darle seguimiento, cuáles son las medidas de resultado, cómo lo vamos a monitorear, de quién depende, quién tiene que implementar o hacer ese seguimiento, es el financiador, es el prestador, es el productor de la tecnología, y hay una complejidad propia del acuerdo de riesgo compartido de su seguimiento, sobre todo en las formas más complejas, como aquellas que están basadas en resultados, que es propio del acuerdo de riesgo compartido. Pero también nuestro sistema de salud es una figurita difícil, si quieren. Entonces la complejidad del sistema de salud pareciera no ser un tópico menor. Pero bueno, ahí quedó como primera la relación entre actores. Voy a pasar a la siguiente diapositiva porque ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con los facilitadores. Entonces, yo voy a dejar de compartir otra vez para no influenciar los resultados, pero ahí les tendría que haber cambiado la diapositiva. ¿Desaparecen los facilitadores? Acuérdense, después de seleccionar, tienen que apretar, sobre todo si está en el celular, el botón que dice enviar, que está medio oculto, a veces queda un poquitito abajo de todo. Voy a esperar un minutito más porque tengo menos votos que los que votaron antes, así que seguro que todavía hay alguno votando. Igual, si alguno no terminó, siga votando tranquilo, voy compartiendo ahí la pantalla. Concordante con la primera barrera, trabajar sobre los acuerdos entre actores sobre propuestas viables y adecuadas pareciera ser el facilitador priorizado. Como segundo tenemos formación y capacitación. Tercero, infraestructura y organización de la información, todo aquello que tiene que ver referido a los datos. Cuarto, marco institucional y o normativo de los acuerdos de riesgo compartido. Quinto, visibilización y experiencias. Sextos, aspectos económicos relacionados con los acuerdos. Y séptimos, aspectos externos a los acuerdos. Jorge, voy a dejar de compartir. ¿Pudiste hacer la captura? Sí, sí. Iba a asumir que me habías respondido que sí. Bueno, perfecto. Dicho esto, entonces, hecho este ejercicio, lo que queríamos hacer ahora, le voy a pasar la palabra a Gaby, Gabriela Fernández. Ahí está, Gaby es la presidenta electa o vicepresidenta del capítulo y trabaja en la unidad de evaluación de tecnologías sanitarias del Hospital Garrahan. La idea es que Gaby coordine un poco la discusión de qué hacemos con esto que encontramos, ¿no? Entonces, Gaby, te paso la palabra. Ok, no sé si vos, Jorge, tenés más o menos los resultados que obtuvimos. Primero, bueno, agradecerles que a esta hora de la tarde tengan ganas de sentarse a hablar un tema tan ríspido y quizás no tan ameno o utilizado normalmente en nuestros trabajos. No sé exactamente, porque no estuve mirando, algunos los conozco, está por ahí Marcela, mi compañera en el hospital, o sea, algunos trabajamos en el sector público.
y quizás hablar de acuerdos de riesgo compartido en el sistema público puede llegar a ser casi mala palabra o un término tan desconocido o que ni siquiera a veces se toma en cuenta. Quizás el único acuerdo que puede llegar a tomarse en cuenta tiene que ver con el volumen, ¿no? Comprar en mayor cantidad para disminuir el precio por unidad. Quizás eso es lo que vemos con más frecuencia o que pueden llegar a tomarlo como algo más simple. Entonces me parece que está bueno poder comenzar un poquito esto y ver, empezar a sentirlo como algo un poco más natural para implementarlo en la gestión, sobre todo con la gran cantidad de nuevas tecnologías de altísimo costo, que la verdad es que sería un costo de oportunidad inmenso quizás no tomarlas en cuenta o no ponerlas en práctica en hospitales o clínicas, sobre todo aquellas que tratan patologías de alta complejidad o catastróficas. Entonces me parece que es una conversación que tenemos que empezar a tener y empezar a ver cómo podemos facilitar para que estos términos y estas ideas empiecen a caminar. Recuerden que este webinar lo estamos grabando, así que lo pueden repetir después cuando se metan en el canal de YouTube. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito las respuestas, ¿no? Como decía antes Perdón, Andrea. voy a hacer una acotación, Gaby. De todas Sí. formas, lo que vamos a subir es hasta acá. Lo que digan de acá para adelante, de hecho voy a cortar la grabación. Así que hablen con confianza, grabación detenida.